Vamos a empezar ahora con la unidad número 2, que nos habla de las medidas de tendencia o de posición central. Estas son la media, la mediana y la moda. La media aritmética o promedio es el cociente entre la sumatoria de todos los valores que asume una variable y el número total de observaciones. Es muy conocida en el ambiente estudiantil, se llama media aritmética o promedio. Existen también las medias denominadas geométrica y armónica, pero no van a ser analizadas en este momento. La cual, como bien sabemos, consiste, en el caso de las notas, en sumarlas a todas y dividirlas por la cantidad de notas. En este ejemplo la situación es similar. Deseamos saber en promedio qué cantidad de materias rindió cada alumno y consiste en sumar la cantidad de materias rendidas y dividirlas por la cantidad de alumnos. Su símbolo es una X con una barra horizontal en la parte superior. Entonces, para calcular la media vamos a sumar 0 materias, 1, 2, dividido por la cantidad de materias, y vamos a interpretar que en promedio los alumnos de comercialización aprobaron 2 materias, que es el resultado del cociente entre la sumatoria y la cantidad de materias que tenemos en el denominador. Simbólicamente lo vamos a representar con una X con la barra en la parte superior, sumatoria de XY hasta N. Esto es lo que habitualmente hacemos cuando se trata de pocos datos, de datos sin agrupar, como es el caso de nuestras calificaciones. Pero si existieran muchos datos, la metodología puede ser muy complicada e innecesariamente extenuante. Para simplificar el cálculo, en lugar de sumar todos los datos obtenidos que fueron agrupados en una tabla de frecuencia, resulta más cómodo primero multiplicar cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y luego efectuar la sumatoria de esos productos. Entonces podemos agregar a la tabla que ya teníamos de las variables desde X desde Y hasta N. Teníamos la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia porcentual, que consistía en multiplicar esa frecuencia relativa por 100, la frecuencia acumulada, que la íbamos a denominar como una F mayúscula, y a eso le vamos a multiplicar la X por la frecuencia absoluta para ir agrupando los datos y poder sacar la media. Por lo tanto, la media aritmética sería la sumatoria desde I igual 1 hasta N de la multiplicación de X por la frecuencia absoluta dividido N, que es la cantidad de casos. Esta media aritmética o promedio solo puede ser calculada para variables cuantitativas, ya que no podemos efectuar multiplicaciones o divisiones si se trata de variables no numéricas. Es decir, que no es para variables cualitativas. ¿Qué es la mediana? Si se ordenan los datos observados en forma creciente o decreciente, la mediana es el valor central si el número de observaciones es impar o el promedio de los dos valores centrales si es par. Así, si ordenamos de mayor a menor los sueldos de una empresa, resulta, vamos de 5.800 a 400, en el medio tenemos 600. Esta es la mitad de los valores a la izquierda y esta es la mitad de los valores a la derecha. Ese 600 implica la mediana. Como hay un número impar de datos, si ustedes cuentan, tenemos 23 datos, el valor central es 600. ¿Cómo vamos a nomenclar esta mediana? Con una M y un subíndice E. Se puede determinar fácilmente en la tabla de frecuencias observando la columna de frecuencias acumuladas. Les invito a hacer ese pequeño ejercicio en la tabla de frecuencias para que vean que la frecuencia acumulada va a ser igual a la media. Además, vamos a calcular lo que se llama orden de la mediana, que sería la M subíndice E con una O, que va a ser igual
a n dividido 2. La mediana corresponde al valor de la variable cuya frecuencia acumulada contiene a n sobre 2. Por lo tanto, el orden de la mediana va a ser a n dividido 2, 23 dividido 2, 11,5, y ese es el lugar, en el número 11,5, en el orden 11,5 vamos a encontrar la mediana. Y por último vamos a ver qué es la moda. Se llama moda de una distribución de frecuencias al valor de la variable al que le corresponde la mayor frecuencia, el que más se repite. Así como en la moda de la vestimenta vemos que se repiten determinada prenda, determinado accesorio, y por eso está de moda, por ejemplo, suéteres de hilo. En este mismo sentido, la moda es la frecuencia más repetida. En el caso de los sueldos de estas 23 personas que habíamos analizado en la situación anterior, la moda es 400, ya que la mayor cantidad de personas ganan 400 pesos. Hay 10 personas que ganan 400 pesos. Si la moda es única, se dice que la distribución es unimodal. Si hay dos modas, es bimodal, etc. Como verán, esta unidad 2 era muy cortita, tiene apenas 3 casos, 3 definiciones que vamos a intentar ahora aplicarlas en la práctica. Nosotros habíamos llegado hasta aquí, a la tabla del número de hermanos con las columnas de frecuencias relativas, porcentuales y acumuladas. Luego decía, con la tabla de frecuencias referida a los equipos de fútbol, elabore gráfico de barras con la frecuencia absoluta y un polígono de frecuencias con la frecuencia porcentual. Nosotros lo hicimos en el ejemplo anterior con la frecuencia acumulada, pero sería básicamente lo mismo en la forma de realizar el polígono de frecuencias. Cuando las observaciones fueron hechas sobre el número de hermanos, en el primer ejemplo que vimos, para calcular la media aritmética deberíamos sumar esas 40 observaciones y luego dividir por 40. Nosotros teníamos este caso. Entonces vamos a ir sumando 3 más 2 más 4 más 5 más 4, eso es lo que vamos a ver acá en el numerador. Y continuamos 1, 3, 3, 5, 2 y luego continuamos con la segunda fila, 3, 4, 3, 3, 2, hasta llegar a 3, 1, 0, 2, 3. Y eso lo vamos a dividir por 40 para obtener la media aritmética. Por lo tanto, la media aritmética sería, al realizar este cociente, nos va a dar 2,09. Pero habíamos dicho que cuando eran muchos los casos, como es justamente en este caso, si multiplicamos la variable por la frecuencia absoluta, vamos a obtener un numerador bastante más chico y más fácil de calcular. Entonces vamos a multiplicar 0 por 2, más 1 por 3, más 2 por 12, más 3 por 10. Vamos por acá. Más 4 por 8, más 5 por 3, más 6 por 2. La suma de todos estos cocientes dividido los 40 casos me da 2,09, que nos indica que los alumnos del curso tienen en promedio 2 hermanos. Y esta sería la media aritmética. Analizamos la siguiente situación problema. En una empresa en la que trabajan 23 personas, se necesita emplear a un nuevo operario. Se presenta el señor Jiménez y pide información sobre el sueldo a percibir. El director le dice que la empresa paga muy bien, ya que el salario mensual medio es de 896 pesos.
pero que el nuevo empleado percibirá 200 pesos durante el periodo de capacitación y una vez finalizado este periodo, se le incrementará su salario. Gutiérrez comienza a trabajar en la empresa y al cabo de unos días pide una entrevista con el director, ya que ha hablado con otros operarios y ninguno gana más de 400 pesos. Cuando le dice al director que lo ha engañado al mencionarle un sueldo medio de 896, este indignado le responde que él ha dicho la verdad y para demostrárselo le muestra la siguiente tabla de frecuencias del sueldo de persona. Hay un empleado que percibe 5.800, un empleado que percibe 3.000, 6 que perciben 800 pesos, 5 empleados que perciben 600 y 10 empleados que perciben 400. La suma de las frecuencias absolutas nos da 23 empleados. El director de la empresa dice la verdad. Esta situación nos sirve para comprender que los problemas estadísticos suelen ser muchas veces engañosos y que el conocimiento de la media aritmética es insuficiente. Entonces observemos las frecuencias, en este caso es frecuencia acumulada, que nosotros la habíamos llamado con una F mayúscula, y esta es la frecuencia absoluta. La frecuencia acumulada que contiene 11,5 es 13 y corresponde al sueldo de 400. Es decir que decía la verdad el empleado. Las siguientes tablas muestran las clasificaciones obtenidas en un trabajo práctico de matemática en dos cursos distintos, la división A y la división B. Estas serían las clasificaciones. Las calificaciones. ¿Cuál es la calificación que más veces se repite? La moda en el curso A. A ver, veamos. Tenemos 8, 8, 2, 3, 4, 5 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. La moda sería 7, porque es la calificación más repetida. ¿Y cuál sería en el curso B la calificación más repetida? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1, 2, 9, 2, 3, 2, 2 y un 4. La calificación más repetida o la moda en la división B sería 10. Por último, para reforzar los contenidos que ya hemos visto, vamos a calcular las medidas de la tendencia central en las tablas anteriores. Es decir, la media, la mediana y la moda de esta tablita, donde tenemos los números de hermanos. Ustedes van a calcular la frecuencia acumulada. Recuerden que le hemos llamado acumulada la F mayúscula. Y luego aquí vamos a multiplicar la variable por la frecuencia absoluta, que en este caso daría 0, en este caso daría 3, en este caso daría 24. Aquí los invito a que ustedes realicen por su cuenta esta ejercitación propia para el alumno, donde tendrán que completar la tablita con las frecuencias, relativa, otra vez acumulada, esto por favor corríjanlo ustedes en su práctico, porcentual y la variable por la frecuencia absoluta, ese cociente. Van a calcular la media, sumando todos estos productos y dividiéndolo por el total. Van a calcular la moda, van a calcular la mediana y van a hacer algunos de los gráficos que hemos visto, torta, barra o el histograma. Lo mismo con el ejercicio siguiente, donde habla de una producción frutícola que posee la región de Cuyo
y vamos a elaborar aquí un gráfico circular. Nos pide pintar el gráfico y colocar su referencia. ¿Cómo podríamos hacer este gráfico? Una de las formas es copiar estos datos en una planillita de Excel y directamente insertar gráfico de torta y nos va a dar el gráfico pintado. Ustedes pueden copiar y pegar la imagen acá. Otra de las formas es utilizando el compás del transportador, sacando la suma de todos estos datos. Primero vamos a sumar las toneladas. Esa suma corresponde a 300 grados. Vamos a ver cuántos grados le corresponden a cada uno de estos productos, manzanas, duraznos, peras y damascos. Y en base a eso van a marcar los grados en el gráfico circular. Pueden ser 10 grados, 30 grados, etc. Luego nos pide que analicemos estos gráficos referidos al petróleo. Estos gráficos que están acá. Y los invito a que ustedes respondan las siguientes preguntas. Me pueden enviar las respuestas por WhatsApp o por correo electrónico. Aquí abajo les escribo el correo electrónico. Gianni Soto con doble M, doble Z y doble T, @gmail.com. La primera es mayúscula, por supuesto, minúscula. Bueno, con esto hemos terminado la unidad número 2. Ahí les dejo el correo. Seguiremos en la próxima clase.